darle la importancia que tiene a nivel de la cultura hispanista. El presente aporte intenta introducirnos en la obra de difusión histórico-judeo-hispanoamericana producida por Mario Javier Sabán. Planteado el trayecto ideal, que es el inicio de cualquier viaje hacia los horizontes mágicos, evoco esas figuras de la adolescencia donde las primeras poesías que conjugaban mis manos en esos tapices blancos, mis iniciales automaticidades casi inexplicables, comenzaron a tomar forma del cómo al conocer por primera vez los ensayos de Carl Jung y a toda esa etapa especial que sobrevino luego de Verne, con Roy Bradbury, con H.G. Wells, con Isaac Asimov, con George Orwell, con John Wyman y con Alfred Bester, entre otros. Jung me inundó en ese entonces de una imagen casi biológica, donde todo el espacio real estaba cubierto por una red como las imágenes atómicas, donde cada uno de nosotros era una especie de neurona, y nuestros brazos dendritas y nuestras piernas los axones. Al decir de Jung, esa empresa heroica que es el inconsciente colectivo de la humanidad, no me abandonó jamás. Pro tempore, coincidiendo, Borges comienza a colocar en mi mente adolescente sus imágenes unicistas, la otredad, el tiempo, el espacio, las matemáticas, las dimensiones, los enigmas, los laberintos, los apócrifos, los probables, los juegos, en un salto temerario de la etapa rosada a los policiales y los circuitos nunca vistos. Él comenzó a mostrarme lo que llamamos azar, es sencillamente nuestra ignorancia de la compleja maquinaria de la causalidad. También me enseñó que los relatos fantásticos no eran solo fantasías, que el catoblepas, el ave fénix, el centauro, el ciervo celestial y tantos maravillosos estaban ahí, tan cerca y más cerca de los animales metafísicos y los increíbles animales esféricos. Borges llega al Aleph y el Aleph al universo, y a ese tan común de todos los espacios, en el Borges de Kafka y sus precursores, y en el Borges influido por Cordovero, con las Bejirot y las Sefirot, cuando nos decía que el hecho es que cada escritor crea sus propios precursores, travesías del pasado y el futuro. La tríada, en suma, arribó algo más tarde, no demasiado, otra constante causalidad. David Bohm, y no lo encontré aquí en Haifa, sino desde Barcelona. Él, fuera de los originantes de la física cuántica, me abrió el espacio universal de Jung y de Borges sobre ecuaciones, no solo filosóficas, sino modelos físico-matemáticos determinantes en su ensayo maravilloso que es La totalidad y el orden implicado, donde plantea en forma racional y empírica que más allá de la realidad aparente captada por los sentidos, existe una realidad subyacente en la que todo está relacionado con todo, o sea que la separación entre lo subjetivo y lo objetivo y los sucesos son solo aparentes, por lo que afirma que el orden implicado se encuentra en contraposición del orden explicado. En el orden implicado no existe la separación ni espacial ni temporal, pasado, presente y futuro se hallan en línea, todo con modelos y ecuaciones de resolución definitiva sin ningún tipo de incógnita final, como explican estos traductores de los espacios atemporales y causales. Mario Sabán entró en mi vida en el corazón de Sudamérica, donde he residido. En esa tan mía, el hispano luso parlante, solo tenía 24 años y era abogado. Un muchacho de Buenos Aires, lleno de fuego de los orígenes, de don David Sabán y doña Violeta Alicia Acuña, sus progenitores, héroes de tanta gesta de nuestro pueblo, expulsados de España, refugiados en el Imperio Otomano y por último encontrando el refugio pacífico en las playas de Buenos Aires, tierra de promisión y de amparo de millones de desesperados. Ese taller gráfico de la calle Biela en Buenos Aires vio nacer Judíos Conversos 1, los antepasados judíos de las familias tradicionales argentinas, un día de abril de mi aniversario natal en aquel año 90. Fue un enorme regalo, inesperado, impensado, en un tema demasiado lejano en mi vida. Transcurrieron cabalísticamente 5 años hasta que conocí en forma personal a Mario Sabán. En esos 1825 días, Sabán publicó 4 títulos. Judíos Conversos 1, los antepasados judíos de las familias tradicionales argentinas en 1990, los Judíos Conversos 2 en 1991, los Judíos Conversos 3, denominados Los Marranos y la Economía en el Río de la Plata en 1992, y 1000 preguntas y respuestas sobre el judaísmo español y portugués en 1993.
Saban en abril de 1995, en el corazón de América del Sur, invitado a comentar sus primeros 4 libros frente a un público masivo, compuesto por universitarios, empresarios, políticos, periodistas, con debate libre sin límite de tiempo en un ambiente de tensión y encanto por haber estado presentes muchos anusim y de la sociedad dominante, fuertemente católica, conservadora y basalmente antijudía. El encuentro duró 8 horas. En los principios la atmósfera era tan sólida que podía hacer sentir su rigidez. A Saban solo le llegaron algunos minutos para superar tal situación, por hacer sentir a los presentes la dulce sensación del retorno a la madre nación al sentir la liberación analítica de sus raíces encontradas. Como en las clases profundas de León Duchovny o el ardiente Alfredo L. Palacios en la Facultad de Filosofía de Buenos Aires, Saban en ese momento se presentó como en el foro, en digna dinastía de Cicerón, rememorando en Brutus y en Horacio la fundamentación, la elocución, la memoria, la acción, el exordio, la confirmación, la documentación, la refutación y la peroración. A partir de esos inolvidables momentos justifico todos los exordios. Todos estos pesados prólogos me resultan opacos para expresar esa sensación de estar frente a una personalidad como esa, que cambian el curso de la interpretación de los tiempos coincidentes y en prosecución de la causalidad, en los principios de los 90, los comienzos de la era digital, aquella prolepsis de la era del conocimiento de Peter Drucker, o todas las anticipaciones de la cuántica de Einstein, de Fermi, de Bern. Esta era digital, la de la planetización, con el vecindario concentrado, la misma planetización de la urbi et orbis, sin secretos plantados. Ahí aparece Mario Saban con sus 4 primeros libros, como todas esas luces tecnológicas de los 90 que están cambiando el curso de la historia. En mi caso me permitió derivar a una nueva óptica en todos mis análisis personales, políticos y socioeconómicos referidos a una parte importante de nuestro mundo. Saban, luego de leerlo inicialmente y después de un par de entrevistas, transcurriendo un periodo sin estar en contacto personal y liberándose una buena parte de su contexto, puedo definirlo como un brillante trabajador intelectual, con las condiciones suficientes y necesarias en todo investigador, una capacidad de trabajo encomiable, regular y metódica, sumado a una necesidad de emprendimiento, de progreso, de objetivos como logros, metas de orden popular, de ese popular un progreso referido a su pueblo, a su historia, a sus logros, a sus periferios y a sus apogeos, a sus hijos dilectos y sus centenados, a sus ocultos y sus perseguidos, sus humillados, sus torturados, sus asesinados cruelmente, como así también a toda nuestra sucesión cultural. Lo que en Saban encuentro como su profesión de fe es ser judío, mostrarlo y expandirlo con el orgullo de su pertenencia y la humildad del docente, con un intenso y explícito amor, algo que nos recordaba Jean Guiton. No se puede hacer nada sin amar, ni siquiera aprender una lección, iniciar una investigación, reformar un Estado, trabajar un campo, salvar una civilización o educar un niño. Saban es causalmente coincidente con la presentación plana, directa y sin frontera de la información, de la claridad que da la tribuna libre en todos sus estatus, y en su caso lo es del fantástico árbol judío, lo es de un movimiento épico de adoraciones y de odios trascendentales que produjeron sismos ideológicos y geopolíticos que han conmovido a este planeta por siglos encadenados. En la materia de investigación de Saban en particular, como así también en cualquier disciplina del conocimiento, especialmente en el orden científico tecnológico, la cátedra y la extensión. Saban es claustro y es difusión. Todo el claustro con su encomiástico brillantez intelectual en toda la difusión, con la proyección de un wiki avasallante, arrasador, purificante, en esta imparable y irreversible corriente de comunicación, con las primeras radios comerciales y luego la televisión con aquella gesta argentina de Enrique Susini, montando la primera radio comercial del mundo, y el tsunami en el 38 de Orson Welles en New York, aquellos tímidos ensayos de los 40 y los 50 sobre el mass media, encuentra a Saban como un exponente nato de la extensión comunicativa y pedagógica del conocimiento. Claustro y plaza, Partenón, pero para todos los demos. Es por ello que sin intentar un debate de alcance metodológico ni mucho menos comparativo con diversos y respetables investigadores de historia judía,
me importa una visión de la praxis educativa e investigativa con alcances masivos y populares y con dimensión de materialismo ontológico. En esta pequeña travesía luego de los espacios entre fallos con intenciones y manifiestos de una anamnesis con sabor platónico junto al espacio de clara diferenciación por la difusión masiva y trascendente, me permito un interregnum que lo voy a pasar porque me han pedido que sea más corto y se va a hacer un poquito más largo, ¿no? Perfecto. En este caso yo relato una serie de circunstancias que me planteó Saban en su última entrevista en Barcelona, donde él plantea las pruebas totales, textuales y absolutas de cada uno de los personajes que él presenta en la historia de nuestro pueblo saliendo de España. Termina relatando por un elemento que le ofrece a todos los investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén de historia, porque se trata de un documento único, exclusivo, que nadie lo alcanzó hasta ahora salvo él, que está encriptado, es una curiosidad fantástica, está encriptado dentro de un club tremendamente exclusivo de Buenos Aires, donde van todos los aristócratas y no dejan entrar a nadie. Y él logró entrar cuando era un abogado recién recibido, merced a una relación personal con un militar argentino. Está a disposición de todos los investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, porque es lo que yo denomino en este caso, lo denomino como una sorpresa. Esa sorpresa, esa piedra roseta, ese completa jeroglífico demótico y griego que tanto le gustaban a Borges y a Bioy cuando hacían sus novelas policiales firmando como Bustos Gómez. Digamos, es una cosa realmente interesante. Saban me agregó en esta entrevista que es imprescindible subrayar que los mismos judíos emigrantes encontraron, saliendo de España, vía Portugal, algunos fueron a Holanda, y de Holanda, por supuesto, fundaron Nueva Ámsterdam, en el país de New York. Los que fueron hacia el sur, hacia el virreinato del Alto Perú, el virreinato hacia Brasil y Argentina, que él me pidió que les plantee la diferencia absoluta que encontraron los desesperados que viajaban en esas condiciones, porque en el norte no había Inquisición y en el sur sí, entonces las condiciones eran absolutamente distintas, y que les planteé también a ustedes que el idioma y los apellidos que aparecen entre nuestros anuncín del Río de la Plata son exactamente analógicos y en algunos casos idénticos a los que aparecen entre nuestros anuncín que formaron que han hecho el fundamento de nuestra sociedad judía de América del Norte. Me pide por favor reivindicar a todos aquellos judíos quemados vivos, perseguidos por la Inquisición, no olvidar o aquellos que en momentos difíciles ocultaron su identidad. Que estos judíos portugueses se hayan perdido para el judaísmo porque se asimilaron, no por ello dejan de ser judíos para la historia. Hoy la señora Ruth Fine planteó en el caso de su estudio sobre Daniel algo parecido, o sea que lo tienen incluido, y uno lo ve en América del Sur entre tantos anuncín que hay, que los llaman marranos, y son fundamentos de la sociedad. Hay provincias enteras. Hay una provincia de Argentina, que es la provincia de Salta, cuya bandera es un Maguen David, ¿no? Es una cosa extraordinaria, es maravilloso. En este viaje por la creación de Saban, que entiendo sincrónica y diacrónica, la holótica de una historia particular y universal, tanto atributiva como distributiva, me semeja a los hermosos momentos de un vuelo, con cielos muy azules y vientos calmos. En el suave procedimiento de inclinar el volante hacia mí y apuntarnos hacia el espacio bello, os invito a este magnífico viaje en ese primer espacio del autor que significó el despegue hacia dimensiones de lo antiguo, que es basal del hoy y de toda prognosis. En ese progreso Vita Saban apunta con su quinto libro, Raíces judías del cristianismo en 1994, a una tendencia que ya no abandonará hasta el presente: los nacimientos del cristianismo y todos los derivados de su expansión cultural y territorial.
En esta obra el autor se circunscribe en indagar en los complejos entramados que hicieron surgir la originalidad cristiana dentro de la tradición judía, sin introducirse en la discusión teológica. En un párrafo Saban escribe, sin embargo, tanto judíos como cristianos debemos analizar en profundidad la historia de aquellos 2 siglos, porque allí nos encontraremos unidos por el mismo objetivo, la lucha contra la idolatría pagana. Transcurriendo esta etapa, Saban se instala en Barcelona en el 2002 y progresa con su 6ª y 7ª obra en el par que denomina la matriz judía del cristianismo, compuesto por el judaísmo de San Pablo en el 2003 y el sábado hebreo en el cristianismo en el 2004. El estudio está dirigido inicialmente a que la Iglesia o el cristianismo no adquirió su independencia teológica del judaísmo hasta el siglo II de nuestra era, continuando el grupo mesiánico nazareno se convierte lentamente en cristianismo por el crecimiento de poder de su centro en Roma. Se pregunta también Saban, ¿por qué la Iglesia cambió el sábado judío por el domingo? ¿Hasta dónde el Imperio Romano martirizó a los romanos como pertenecientes en realidad al pueblo de Israel? En su 8ª y 9ª obra, que Saban denomina en el primer tomo La matriz intelectual del judaísmo y la génesis de Europa en 2005, y en el segundo tomo La cronología del pensamiento 2007, el autor desarrolla a través de un historicismo definido la teoría de la génesis de Occidente, de la cultura básica del judaísmo. Simplemente con el canon bíblico del judaísmo podría ser considerado el germen del desarrollo de toda la cultura europea. También afirma que el judaísmo le propone al hombre un plan de vida donde lo empuja a esforzarse en un proceso mesiánico indefinido, buscando ese deseo inalcanzable de la era mesiánica. Saban recibe su doctorado en filosofía por la Universidad Complutense de Madrid, con su tesis Rambam, el genio de Maimónides, que es el estudio y la guía de los perplejos, controversias dentro del judaísmo, absolutamente actualizado en el 2008 y es transformado en su 10º libro. A finales de 2008 Saban publica su 10º libro, El judaísmo de Jesús. Sobre el mismo el autor refiere: el judaísmo de Jesús es el cierre de una de las historias más increíbles de la humanidad, la de un humilde rabino de Galilea que se transformó con el tiempo en el Dios de millones de cristianos. Ese pobre judío crucificado que siglos después fue utilizado para perseguir a nuestra propia nación. Este libro es un homenaje a todos aquellos judíos que, como el rabino de Nazaret, a lo largo de la historia de la humanidad, lucharon por una ética más elevada. El autor refiere con unas simples palabras que pronunció un hebreo fiel a la Torá hace 2000 años: la verdad os hará libres. En los últimos días de enero de 2011, Saban publica su 12º y último libro, que se agotó a la semana. En el vuelo que os he invitado, estamos sobrevolando sobre el maravilloso territorio de las claves. Las claves. El título es Sot 22, el secreto. Saban en el mismo es abarcativo de la cábala y afirma: esta obra surge de organizar el material acumulado producto de las clases que he ido dictando a mis alumnos a lo largo de los últimos años y otorgarle una forma coherente a fin de crear un manual de estudio de la cábala. El secreto no es secreto porque se encuentra lejos, sino precisamente porque lo tenemos muy cerca y no lo podemos ver. Ya cerca de la escala, en esta travesía os agrego, funda y preside Tarbut el-Harad en el 2007, que es una red cultural maravillosa de personas y colectivos que trabajan por la promoción y difusión de la cultura judía en todo el territorio del Farad en España y en las principales ciudades de Europa, y también ya está en América. Culmino transmitiendo lectura a mi saber. Saban alcanzó sus 2 décadas de una producción proficua como investigador, catedrático, conferencista, pedagogo, mediático, humanista, que con su hablar en buen romance es el homólogo de la era digital de Dumnov, de Geiger, de Geiger, de Duhovne, y el editorial con una gesta en la que yo participé un poquitito, que fue la editorial de Eudeva de Buenos Aires, que batimos todos los récords jamás vuelto a alcanzar en publicación de libros diarios, y en lo astronómico con el maravilloso y ya fallecido Sagan. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos Alberto. Después vamos a hacer preguntas y comentarios de esta multifacética personalidad que está con usted la ha presentado. Y ahora vamos a pasar al segundo ponente de esta tarde, que es Ariel Noikovic, joven
estudiante de la Universidad de Heidelberg, ex estudiante que terminó tu maestría, Sí. la maestría dedicada al tema de la Movimientos juveniles. movimientos juveniles en Argentina. En Argentina época del terrorismo de Estado, los años 70. Y el tema de que hoy vas a hablar justamente se llama movimientos juveniles, sionistas y terrorismo de Estado en Argentina en los años 70. Sí. Bueno, antes que nada quiero aclarar que esta es mi primera ponencia. Tengan un poco de sabranud de paciencia, ¿ok? En esta ponencia que presento a ustedes está basada en mi tesis.